Muy buenas tardes, mi nombre es Dulfredo Vilca Lázaro, soy ingeniero de sistemas y participante del diplomado en inteligencia artificial para la innovación profesional. En esta oportunidad tengo la satisfacción de presentar un tema de gran interés dentro del aprendizaje profundo, como son las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional que está inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Utilizan algoritmos de aprendizaje para poder procesar datos y tomar decisiones, lo que las hace esenciales en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Un modelo biológico es lo que inspira a este tipo de tecnología. Imitan la estructura y el funcionamiento de las redes neuronales biológicas compuestas por nodos interconectados que procesan la información. Utilizan algoritmos de aprendizaje. Estas redes emplean algoritmos que les permiten aprender patrones a partir de los datos de entrada y ajustar sus parámetros para mejorar su rendimiento. Tienen diversidad de aplicaciones. Se utilizan, por ejemplo, en el reconocimiento de voz, en la visión por computadora, en los pronósticos y otras áreas de procesamiento de datos complejos. ¿Cuál es la arquitectura de una red neuronal artificial? Se componen de capas que tienen nodos interconectados. Incluye una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Además, poseen conexiones ponderadas. Cada conexión entre nodos tiene un peso que se ajusta durante el aprendizaje, influyendo en la contribución relativa de cada nodo a la salida final. Las neuronas utilizan funciones de activación para poder introducir no linealidades en el modelo. Esto posibilita la representación de relaciones complejas. Algunas funciones de activación típicas son la función lineal, la función escalón, la función sigmoide y la función de unidad lógica rectificante. ¿En qué consiste el proceso de entrenamiento de una red neuronal? En principio existe un conjunto de entrenamiento. La red recibe datos de entrada y las salidas deseadas para poder aprender a mapear, o sea, establecer una correspondencia entre las entradas y las salidas correctamente. Existe un proceso de validación cruzada. Se divide el conjunto de datos en subconjuntos para poder evaluar el rendimiento del modelo mediante diferentes particiones, evitando el sobreajuste. Asimismo, existe una fase de regularización. Se aplican técnicas para prevenir el sobreajuste, como la disminución de la complejidad del modelo o la inserción de penalizaciones. El algoritmo Vapor-Capison. Este algoritmo es el más utilizado y básicamente consiste en las siguientes etapas durante el proceso de entrenamiento de una red. La propagación hacia adelante. Los datos se propagan hacia adelante a través de la red, generando una salida inicial. Luego existe el cálculo del error. Se calcula el error entre la salida real y la salida deseada, usando funciones de pérdida apropiadas según el problema. Finalmente, procede la propagación hacia atrás. El error se propaga hacia atrás a través de la red, ajustando los pesos de las conexiones para minimizar el error durante el entrenamiento. ¿Cuáles son los tipos de redes neuronales más arraigados? En particular se tiene las redes feed-forward. La información transita en una sola dirección, desde la capa de entrada hasta la capa de salida, sin que exista retroalimentación. Corresponde al tipo más básico, que incluye a los perceptrones y a las redes multicapa. Las redes convolucionales, especializadas en el procesamiento de datos que tienen alta dimensionalidad, como ser imágenes y señales, a través de capas convolucionales. Se usan en visión por computadora y reconocimiento de patrones en imágenes. También las redes recurrentes tienen conexiones retroalimentadas o recurrentes, lo que les permite disponer de una memoria y procesar secuencias de datos. Son útiles para análisis de series temporales, también en el procesamiento del lenguaje natural y en la generación de texto. ¿Qué aplicaciones se tienen de las redes neuronales artificiales? Por ejemplo, en medicina, como ser el diagnóstico médico, el descubrimiento de medicamentos y el análisis de imágenes médicas. Asimismo, también se utilizan en la automatización mediante la robótica, los sistemas de conducción autónoma y los sistemas de control industrial. Otra aplicación fundamental son las finanzas, por medio de predicciones financieras, detección de fraudes y comercio automatizado. Esta presentación va a incluir el caso práctico de aplicación, que consiste en la programación de una red neuronal del tipo perceptrón multicapa con algoritmo de propagación hacia atrás en el lenguaje de programación Python. Se efectuará de forma manual y a través
del uso de la librería SkySeq-RIN, utilizando el dataset Breast Cancer, que almacena información sobre la enfermedad del cáncer, para lo cual se utilizó un cuaderno de Jupyter Notebook dentro del entorno de desarrollo de Visual Studio Code. La implementación manual del perceptrón multicapa con algoritmo Backpropagation consistió en principio se carga el dataset Breast Cancer de la librería Skirl. Asimismo, se establece que la información de interés va a consistir en la media del radio, en la media de la textura y en la media del perímetro asociado a un tumor de cáncer. Se efectúa la estandarización de los datos. También se separa un 20% de los datos para prueba y un 80% para el entrenamiento del modelo. Se establece el número de muestras de entrenamiento. Asimismo, se definen determinadas funciones utilitarias para la implementación de la red neuronal, como es la función de calcular costo del entrenamiento, la función de activación sigmoide, la función de la derivada de la función sigmoide, la función de activación unidad lógica rectificante y la derivada de la función de activación de la unidad lógica rectificante. Asimismo, la función utilizada para predecir, la función de exactitud, la función forward, que realiza la propagación hacia adelante para la primera capa, la capa de entrada de la función de activación ReLU. Para la segunda capa se establece como función de activación a la función sigmoid para la capa oculta. La variable caché guarda los datos que serán utilizados en el backpropagation. También se tiene la función backward, que realiza la propagación hacia atrás. En este caso, a partir de la salida obtenida y la salida deseada, se calcula el error y se actualiza los pesos de las capas anteriores. Finalmente se tiene la función de entrenamiento de la red neuronal, que está densamente conectada, es decir, que es un perceptrón multicapa. Se define 3 unidades para la capa de entrada, 10 neuronas para la capa oculta, 1 neurona en la capa de salida. Por tanto, existen 3 por 10, 30 pesos para la capa de entrada, 10 unidades de sesgo para esta capa de entrada, 10 por 1, 10 pesos para la capa oculta, 1 unidad de sesgo para la capa oculta. En total, existen 51 parámetros entrenables en la red. Se establece entonces el proceso de entrenamiento y se imprime el costo cada 100 iteraciones. Para poder invocar al proceso de entrenamiento se utiliza la función entrenar, pasándole la información referida a los datos de entrenamiento, una tasa de aprendizaje de 0.01 y un máximo de iteraciones de 10.000 épocas. Procedemos entonces con la ejecución. Observe que el cálculo del costo va disminuyendo hasta completar en la iteración 9900 un valor de 0.6283. También se puede desplegar gráficamente este resultado de la siguiente forma. Aquí la curva de entrenamiento muestra cómo es que el error disminuye conforme se efectúan las iteraciones. Se dispone el despliegue de los datos de prueba y se calcula la exactitud con datos de entrenamiento. Por ejemplo, la exactitud con datos de prueba, y se despliega la información de la exactitud del entrenamiento y de los datos de prueba. En este caso, la exactitud del entrenamiento es de 88 y la exactitud de prueba de 86. Sin embargo, esta forma de implementación manual de una red neuronal no es precisamente la más eficiente. En problemas reales se utilizan las librerías que proporcionan diferentes funciones para poder configurar fácilmente la arquitectura de una red neuronal, como es el caso de la librería SkySeq-RIN. En este ejemplo se implementa o se importa la clase MLP Classifier, que permite configurar las características de la red neuronal. Para el ejemplo se tiene 10.000 iteraciones, que es el número de épocas, una tasa de aprendizaje del 0.1, 10 neuronas en la capa oculta, una función de activación de unidad lógica rectificante para la capa oculta y además el optimizador descenso del gradiente estocástico como el que se va a utilizar para poder efectuar el proceso de entrenamiento.
También se calcula la exactitud de los datos de prueba y se despliega esta información. Como puede observarse, la exactitud es de 0,89, que es un valor, ¿no?, similar a los que se obtienen manualmente desde el punto de vista porcentual. De esta forma se puede observar que el lenguaje de programación Python nos brinda las funcionalidades requeridas para poder implementar de manera eficiente una red neuronal artificial. ¿Cuáles son las ventajas que proporciona este tipo de tecnología? En particular, las redes neuronales artificiales proveen flexibilidad para poder aprender patrones complejos y adaptarse a datos no lineales, además de su capacidad para poder generalizar. Sin embargo, algunas desventajas son el hecho de que requieren grandes cantidades de datos de entrenamiento y el proceso de ajuste de parámetros puede resultar complejo y lento. Algunos retos y limitaciones son la interpretabilidad. La caja negra que constituye las redes neuronales dificulta la comprensión de cómo y por qué toman decisiones, limitando su aplicabilidad en ciertos contextos críticos. Además, están sujetas a un sobreajuste. Las redes neuronales podrían memorizar los datos de entrenamiento en lugar de aprender los patrones generales, lo cual deriva en que el desempeño no sea precisamente el adecuado con nuevos datos. ¿Qué se espera de las redes neuronales artificiales? Que exista una innovación continua. No, se espera una evolución constante con avances en arquitecturas, algoritmos y aplicaciones, lo que impulsará la adopción de las redes neuronales artificiales en el ámbito industrial, pues la única constante es el cambio, aunque esto parezca contraproducente. Las redes neuronales también van a jugar un papel importante en la interacción hombre-máquina, mejorando la comprensión del lenguaje natural y la personalización de los servicios. Como resultado de esta presentación se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones. Es necesario un avance constante. Es importante seguir investigando y desarrollando nuevas técnicas para poder superar los desafíos y expandir las aplicaciones de las redes neuronales. Asimismo, se debe tener en cuenta un uso responsable de esta tecnología. La integridad y la ética deben ser consideraciones esenciales al aplicar redes neuronales, minimizando potenciales implicaciones negativas. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad y recuerda que hay una fuerza motriz más poderosa que la máquina de vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein.